Jesús Zambrano Grijalva ha sido dirigente nacional del PRD, ha sido candidato a la gubernatura del estado de Sonora, me tocó cubrir sus campañas, legislador en varias ocasiones y escritor ahora. Está aquí con nosotros en la cabina. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días. Y pues con mucho gusto estar aquí en una gira, aunque sea breve, pero con mis compañeros del PRD Sonora. Bien, a ver, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué va a pasar con el PRD? Es decir, el PRD, ya conocemos el resultado que obtuvo en las elecciones pasadas, no logra conservar el registro. ¿Cuál es la ruta que están siguiendo? Sí, a nivel nacional perdimos el registro, pero lo mantuvimos en 13 estados de la República, que como el caso de Sonora, estuvimos arriba del 3% de la elección local, y eso nos da la prerrogativa legal de mantener el registro. A nivel nacional, nosotros una parte fundamental de lo que fuimos como PRD nacional con registro legal, nos pronunciamos en el mes de enero notificando al INE nuestra intención de conformar una nueva fuerza política de corte progresista, democrática, y al mismo tiempo avisoramos, y en eso seguimos hoy, que había que hablar con otras organizaciones, grupos de distinto signo, pero identificados con el compromiso democrático, para ver que sumemos esfuerzos y caminar juntos, porque es muy complicado satisfacer los requisitos que se plantean para conformar un nuevo partido político nacional, y estamos en eso. Yo en lo personal, trabajando en esa ruta, hablando con muchos liderazgos de otros agrupamientos y otros sectores de la sociedad, y hemos encontrado un muy buen eco para sumar esfuerzos. ¿Registrar otro partido político o recuperar el registro del PRD? No, ya el PRD a nivel nacional ya cumplió su ciclo. Si nos juntamos incluso con otros agrupamientos que al mismo tiempo también, como lo decía, registraron su intención de conformarse como partido político, es muy difícil, muy complicado, yo te diría prácticamente impensable recuperar el nombre o el registro nacional del PRD. Más bien, pues la intención nuestra es que ahí, como es el caso de Sonora, sumemos esfuerzos con lo local y para contribuir al esfuerzo nacional. Bien, ahora, ¿qué pasó? Es decir, recuerdo, pues lo recordamos, y si no lo recordamos, porque los que no recuerdan porque no tienen la edad, seguramente lo han leído, cómo nace partido político, ¿no? El PRD, y cómo durante a finales de los 80s, ¿no? Surge un movimiento que después de la elección del 88 se convierte o se agrupa en lo que conocimos por muchos años como el PRD, lo seguimos conociendo como el Partido de la Revolución Democrática. Ganan la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ganan gubernaturas, espacios importantes, porcentajes importantes de votación en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en fin, aquí mismo en el 97, que fue la primera vez que tú fuiste candidato a la gobernatura, pues ganaron, pues de Guaymas hacia el sur ganaron todo. Sí, así todo, es. Absolutamente todo, es decir, Guaymas, Empalme, Bacum, Quiriego, Obregón, Abojoa, Guatabampo, todo. San Ignacio. Sí, San Ignacio Remuerto, todo lo ganaron hacia el sur. Y de ahí vino una época importante de un perredismo muy fuerte, y luego vino un declive. ¿Y cuál es la evaluación que ustedes hacen? Me parece que es prudente, ¿no?, hacer una evaluación para saber qué no volver a hacer, ¿no? Tiene razón, es necesaria la autocrítica más en este quehacer público de la política.
Yo creo que las fallas fundamentales fueron que permitimos que no hubiera un seguimiento, una vigilancia del partido hacia los gobiernos que íbamos ganando, que íbamos logrando conquistar con el voto popular. Dejamos que pues hicieran lo que quisieran los gobiernos locales, los estatales y los municipales. No hubo vigilancia pues para que se cumpliera lo que se había ofrecido a la sociedad en las campañas. Y luego también problemas internos fuertes, importantes, que nos desgastaron. Aquella expresión que se configuró de las tribus del PRD, sí, con pleitos fuertes que no proyectaron una buena imagen del partido en general y que nos fueron desgastando paulatinamente. Luego también se dio posteriormente pues la confrontación interna con López Obrador, que incluso él quería imponer a como diera lugar su decisión en muchísimas cosas, y terminó, por ejemplo, apoyando en el 2009 candidaturas del PT allá en la Ciudad de México en contra de las candidaturas del PRD. Siendo todavía perredista. Siendo todavía perredista, sin renunciar al PRD, incluso eso había meritado que se le expulsara, porque el estatuto dice que si apoyas a un partido diferente al PRD, pues entonces eres acreedor a la pérdida de la afiliación. El partido tiene un estatuto así, ¿no? Pues digo, es obvio, ¿no? Sí. Entonces, y no se hizo, no lo hicimos en aquel entonces. Todavía en el 2012 fuimos con López Obrador a la campaña, a la presidencial, sí, a pesar de todos los agravios que había ahí presentes, y fue la última vez que ya lo acompañamos. Después de esa elección, por cierto, él decide, y me lo comunica a mí personalmente porque yo era presidente del PRD en aquel entonces, 2012, decide irse a formar Morena, buscar la legalización de Morena como partido político nacional, porque ya la había conformado él desde antes, el agrupamiento, todo lo que era Morena. Entonces ahí se lleva una buena cantidad de dirigentes y militantes del PRD, y empieza el forcejeo también con ellos ya como partido político nacional, ¿no? Entonces no fue un proceso sencillo, pero el desgaste del PRD continuó dándose, y luego ya ahora en los últimos años con López Obrador en la presidencia de la República, pues él tomó la decisión de aniquilar al PRD. No quería un PRD que le hiciera sombra compitiéndole por un mercado político electoral, ellos asumiéndose como de izquierda, aunque no lo sean en los hechos, pero un partido como el PRD, democrático, con causa social, etcétera, pues era una competencia absoluta con él. Bien, ¿por qué no es izquierda Morena? Porque voy a partir de una expresión que dijo en la presentación del libro que vine también a comentar acá, sí, a Sonora en estos días. José Woldenberg, el primer presidente del IFE, que dejó muy buena marca para el IFE como autónomo e independiente, decía: no voy a discutir si Morena es de izquierda o no, lo que sí puedo decir categóricamente es que no es democrática la fuerza. Y
yo digo, yo sí digo que no es de izquierda, es más, ya chotearon el término. Se habla mucho de los gobiernos de izquierda, se habla mucho de que Morena encabeza esa corriente política en el país. Se le menciona al propio López Obrador como un símbolo, ¿no?, de un personaje central de la izquierda en nuestro país, lo cual en cierto modo hasta una falta de respeto pudiera ser para otras figuras importantes de la izquierda en el país. Por esto le preguntaba, ¿qué tanto daño le hizo en su momento López Obrador al PRD, llevándose a tantos liderazgos? ¿No vieron venir eso ustedes? Y bueno, él cuando se fue del PRD, pues habló contigo, ¿no? Me imagino. Sí. Primero, para concluir una parte de lo que me preguntabas hace unos minutos, yo digo, no es de izquierda, porque una fuerza de izquierda debe en primer lugar ser democrática. Y aquí no hay democracia en sus actuaciones, en sus decisiones. No hay diálogo, no hay respeto para las otras fuerzas que no piensan igual que ellos. No hay acuerdos para construir cosas positivas, sino polarización absoluta. Un gobierno, además, así, y de izquierda, no puede militarizar la vida del país como lo hizo López Obrador y lo siguen haciendo, dándole más atribuciones al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, y desatendiendo a las policías civiles, estatales y municipales. La corrupción brutal, campante, ahí están denunciándose los hechos que siguen saliendo a la luz pública, y los vínculos del gobierno, de lo que fue López Obrador y que se siguen dando hoy, pero también de varios gobernadores, los vínculos, sus complicidades con el crimen organizado. Ya está hiper demostrado que eso se dio en varios estados de la República, y al propio López Obrador lo quedó señalado por sus vínculos y arreglos, acuerdos con el Chapo, el Chapo Guzmán en Sinaloa, ¿no?, el cártel de Sinaloa. Bueno, eso no es izquierda, desde mi punto de vista. El control que están ahora ya concluyendo sobre los otros poderes, el legislativo y ahora el judicial, que lo acaban de capturar en medio de un cochinero que hicieron de simulación de una elección democrática, pues eso, la misma OEA incluso lo señaló, que ellos no recomendarían que se replicara el modelo mexicano en otros países para lo de la designación de los integrantes del Poder Judicial. Bueno, ok, ahí la dejo. Después de las elecciones de 2012, que lo acompañamos hasta el final, hasta que el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral nos dijo que no había ganado él la elección y que la elección era constitucional y que el presidente ganador, el candidato ganador para ser presidente era Peña Nieto. Bueno, al otro día de eso, pues nos vimos a petición de él, a invitación a desayunar allá en un restaurante de hotel en la Ciudad de México, y ahí me dijo, oye Jesús, pues mira, yo ya tomé la decisión, por eso quería hablar contigo, de ir a buscar la legalización de Morena como partido político. Hace falta una renovación, una regeneración, y en el PRD yo no veo ya el camino para eso, entonces voy a acompañar. Era un jueves, y me dijo, el domingo vamos a hacer un evento en el Zócalo, y me dijo, además quiero invitarte, que vayas al evento. Le dije, bueno, a ver. ¿Te invitó a Morena? Sí, no, me invitó a que fuera al evento, ¿no? Y pues casi, dije, casi. A ver, primero, Andrés Manuel, no estoy de acuerdo con tu decisión.
porque vas a dividir a las fuerzas que se identifican con el PRD, las fuerzas de izquierda, y te van a acusar de eso. Sí, yo sé que va a ser así, pero lo voy a hacer. Le dije, y por supuesto que de ninguna manera te voy a acompañar al Zócalo. Imagínate, para que vayas y anuncies públicamente que rompes con el PRD por esto y esto y esto otro, echándonos toda el estiércol que se te ocurra encima a nosotros, y estar ahí papando, cazando todos los improperios. Pues no, le dije, no te voy a acompañar, punto. Y fue la última vez que hablamos. No volviste a hablar con él. Ya no volví a hablar con él. Incluso me dijo, Jesús, de veras que yo nunca pensé que el PRD se iba a meter como lo hizo en la campaña. Yo lo acompañé a todas las partes en que se pudo, en otras hacía campaña paralela, aquí mismo en Sonora yo anduve con él, y luego también por separado en varias partes del estado en su momento. Entonces, le dije, pues yo soy congruente con mis convicciones, con mis compromisos, por eso te acompañamos, con todo. Le dimos todo el dinero que teníamos, etcétera, para su campaña. Y desde entonces no hablo con él, debe haber sido finales de julio, principios de agosto de 2012. Entonces, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no se veía esa corrupción? ¿No la veían ustedes, esa corrupción que se vio ahora en el sexenio? Mira, porque era el PRD en aquel entonces. Sí, claro, sí. Recordémonos aquello de los videoescándalos de Bejarano y el secretario de Finanzas que lo filmaron. Allá apostando en Las Vegas. En Las Vegas, fortísimas cantidades. Sí. López Obrador simplemente dijo, yo no tengo nada que ver con eso, y tampoco con las maletas llenas de dinero que recibía Bejarano siendo su secretario particular de López Obrador. Y luego el señor Imaz, ¿no? Y luego Imaz y otros, Imaz, el ex esposo de Claudia. Que fue el primer esposo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. Carlos Imaz. Entonces, ahí estaban esos signos, pero él tuvo mucho la capacidad para decir, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Que se vayan, largo, pum, ya, se deshizo de ellos. Pero bueno, a ver, yo creo que López Obrador hizo muy buen gobierno, siendo jefe de gobierno de la ciudad. Yo estuve incluso como parte de su gabinete, llegué a la subsecretaría de gobierno, de una poderosa secretaría de gobierno. Y la verdad es que hizo todo para decir, pues, si llega a la presidencia va a ser un magnífico presidente. Sí, incluso otros gobiernos replicaron algunas políticas que él implementó cuando era jefe de gobierno ahí, ¿no? La ayuda a las personas mayores, por ejemplo, se salió de ahí, entre otras cosas. Que fue como parte de gobiernos del PRD. Exacto. Sí, no era un asunto solo de él, pero bueno. Entonces, la verdad es que cuando llega a la presidencia de la República empieza a comportarse, empieza a exacerbar, diría yo, su actitud de intolerancia y de autoritarismo, porque siempre él fue así, en el PRD también. Por eso chocaba también con nosotros, con varios dirigentes del PRD, que no estamos acostumbrados al sí señor, hacer lo que te diga fulano, si nos vamos discutiéndolo, vamos acordándolo como por convicción democrática, ¿no? Por formación. Entonces, él no era así, y exacerbó su autoritarismo cuando llega a la presidencia de la República, haciendo realidad, Sergio, lo que en varias ocasiones nos dijo cuando estábamos ahí en las oficinas del gobierno de la ciudad, en el Zócalo, y le decíamos, oye, mira, hay que apoyar tales y cuales campañas. Entonces, a ver, hay que prepararnos para ganar la presidencia, y apuntaba hacia Palacio Nacional y decía, porque hay que llegar ahí, porque es ahí en donde se decide todo. Y cuando digo todo, es todo.
Ahí se decide, es el centro del poder nacional. Y hay que llegar ahí para cambiar este país. Llegó allí. Pues no se equivocó, ¿eh? No. No se equivocó. Decidió todo. Claro. Sí. Todo, pues, pero fue todo. Aquí mando yo. Fue su gran lema, en realidad, desde que llegó. Aquí mando yo. Y aquí se va a hacer lo que yo diga, punto. Y por eso no hubo diálogo, ni lo hay, con fuerzas diferentes a ellos, y expresamente a beneficiar a sus aliados, ¿no? Pero bueno. Bien, me parece que valía la pena escarbar un poquito en esa parte de la que tú fuiste también protagonista, junto con él, tú como dirigente del PRD y como figura visible de una de las corrientes internas del PRD más fuertes, ¿no? Más fuertes que se conocieron y que se conocen aún. ¿Cuándo vas a presentar tu libro? En realidad, ya formalmente lo presentamos el 14 de mayo pasado en la Ciudad de México. Me acompañaron a la presentación José Woldenberg. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La voluntad invicta. El prólogo es de Woldenberg, ¿verdad? El prólogo es de José Woldenberg. Me acompañó él ahí, y también Rafael Pérez Gay, que es otro escritor, periodista, comentarista, etcétera, que es el director de la editorial Cal y Arena. Ahí es en donde lo editamos, y bueno, y ahora andamos comentándolo y haciendo lo que se pudiera llamar presentaciones estatales, locales, ¿no? En donde nos invitan. ¿Hasta dónde cuentas ahí en el libro? No, ¿sí? Hasta el momento actual, ¿sí? Hasta... ¿sí? Pero ¿desde cuándo lo cuentas? Desde que yo me inicié en la lucha política social aquí, desde que andabas, muy adolescente, pasando por la guerrilla. Desde que andabas de guerrillero, desde que andabas a Salto de Mata. Sí, pasando por la cárcel y luego Culiacán, sí. Y luego ya después nuestro paso, nuestra incorporación a la lucha democrática, al compromiso democrático. ¿Qué edad tenías más o menos cuando empezaste? No, estaba yo, mis primeros acercamientos a una lucha social aquí en Sonora fue cuando yo estaba en tercer año de secundaria. ¿Tercer año de secundaria? Yo estaba por cumplir los 15 años en Empalme. En Empalme. Y ahí le dimos continuidad a otras luchas sociales. Y luego ya después entramos en contacto con quienes ya andaban en grupos guerrilleros que se habían empezado a formar allá a principios de los años 70, hace más de 50 años, y nos convencimos de que el cambio tenía que ser por la vía de las armas. Decidimos eso, nos metimos a la guerrilla, a los grupos guerrilleros. ¿Cómo se llamaba el grupo al que pertenecías? En ese entonces acá en Sonora era Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución. Pero luego después se conformó la Liga Comunista 23 de septiembre, que sumó a prácticamente el 98% de los grupos guerrilleros que existían en el país, y yo pasé a ser parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Ella tenías que unos 17, 18? No, ya tenía yo ahí, 20, andaba por 19 años, vamos a decirlo así. Dejé de estudiar, estaba estudiando físico-matemáticas aquí en la Escuela de Altos Estudios de la Unison, y para meterme ahí a la guerrilla. Y cuando yo caí en la cárcel a principios de marzo del 74, tenía 21 años cuando caí a la cárcel, herido en la boca. Herido en la boca, sí. Sí. Por eso, aquello del tragabalas. Aquello del tragabalas. Sí, pero bueno, pues y bueno, pues acá ahora andamos, ¿no? Bien, pues estaremos muy atentos, sí. Como siempre. Te agradezco mucho, Jesús, que hayas podido venir y platicar un poco. Digo, es que siempre hay un montón de cosas que platicar contigo, porque luego has pasado por todas, ¿sí? Entonces, hasta donde pude escarbar un poquito, y seguimos atentos como siempre. Me dio mucho gusto saludarte. Ahí compren el libro y léanlo, es importante. Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Aquí dónde está, Carlos, el libro? En la Gandhi, y ahorita tenemos ahí en el PRD, en la Colosio, un lado del IES. En la Colosio, un lado del IES, sí. Instituto Estatal Electoral, ahí está el PRD. Sí, y ahí ahorita
hay libros, y luego también en la Gandhi. Ajá. Bien. Es que está aquí con nosotros también Carlos Navarro, sí, que es otra figura relevante acá del PRD, también es diputado federal, diputado local, es dirigente estatal del PRD. Gracias, Jesús, que te vaya muy bien. Hombre, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad y qué gusto verte. Igualmente, Jesús Zambrano Grijalva.